Hay ciertas verdades en la Escritura que cuando uno las escucha o las lee por primera vez, eso, mejor dicho, difícil digerirlas, ¿sí? Porque a uno le parece que eso está muy, muy exagerado, ¿sí? Lo que dice la Escritura. Por ejemplo, cuando uno lee que Dios mandó un diluvio y exterminó a toda una generación, o sea, millones de personas, bebés, viejitos, todo ese tipo de cosas. Y uno piensa en este diluvio, uno dice, uy, terrible, un juicio de ese tamaño. O cuando uno va al viejo pacto y descubre que dentro de las leyes de Dios había 22 pecados que eran castigados con la muerte. Unos por apedreamiento y otros era quemarlos vivos. Y uno lee eso y dice, uy, pero ¿cómo así Dios colocaba esos castigos? Si usted le subía la voz a su papá o a su mamá, muere irremisiblemente. Hay otros pecados que se podía poner una vaca para que la matara y no a usted. Pero si usted ofendía a sus papás, no había salvación, lo apedreaban. Si era desobediente y glotón, lo podían apedrear. ¿Sí? Si decía yo no creo en Dios, lo apedreaban. Si decía que creía en otro Dios, peor. Si adulteraba, ¿sí? Lo apedreaban. O sea, había una cantidad de leyes que uno dice, uy, discúlpeme, pero... Y tal vez esa sea la razón por la cual cuando uno le pregunta a ciertas personas, ve, pero ¿tú crees en Dios? Dice, sí, pero yo creo en un Dios de amor. Qué rica es el agua. Muy saludable. Y entonces la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero yo creo en un Dios de amor. Y es por la imagen que se han dado, ¿sí? Inclusive algunos cuando comienzan a leer la Biblia creen que hay que leerla en orden, entonces Génesis está muy bonito, pero luego llegan a las otras partes donde Dios manda a exterminar todo un pueblo y dice, uy, no, ese Dios es terrible. Hasta me han dicho, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero no el del Antiguo, es el mismo, ¿sí? Pero la gente, digamos, tiene estas reacciones porque hay cosas difíciles de entender allí. A la pregunta ¿es Dios un Dios inflexible, ¿sí? Castigador, duro? Pues lo que dice Dios de sí mismo es que Él nos ha amado con amor eterno y ha prolongado su misericordia sobre nosotros. O sea que más bien lo que dice es, no, yo les he tenido muchísima paciencia y he tenido mucha misericordia. Y he permitido que la humanidad cometa pecados horribles y o sea, he esperado mucho tiempo antes de tomar acción. Sin embargo, cuando se pregunta ¿es Dios de amor? Hay que pensar en varias cosas. Una, por ejemplo, ¿qué debe hacer Dios cuando un ser humano hace cosas que dañan a otro? Debe hacer algo. Un Dios de amor que no sea justo, ¿podrá seguir siendo un Dios de amor? No, la justicia es uno de los ingredientes del amor. ¿Qué tal que usted estuviera pequeñito y ahí está parado su papá, llegara un sinvergüenza y sin ninguna razón comenzara a cascarle a usted? Y su papá mirando, mientras usted le rompe la jeta y cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Qué pensaría usted de su padre? ¡Ay, cómo me ama! No, ¿verdad que no? Es por esta razón que Dios también castiga, porque ama. Porque quiere detener la maldad, castiga porque quiere cambiar comportamientos que dañan a la humanidad. Y es por eso que encontramos palabras fuertes, pero son palabras que en el fondo conllevan amor. Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea que le está hablando a su pueblo, listo, las naciones que han ido contra ti, pues van a pagar, pero usted también la ha embarrado. Entonces a usted también lo voy a castigar, no lo voy a dejar sin castigo. Ahora, ¿por qué, a pesar de ser esto así de cierto, por qué a la gente le cuesta trabajo digerirlo? Porque el problema es que tenemos otro problema.
y es que en la humanidad hemos perdido el concepto verdadero de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Con solo mirar 50 años atrás, uno nota que había cosas que eran terribles, terribles. Yo recuerdo hace 50 años una mujer soltera, embarazada. Uy, eso era terrible, terrible, terrible. Era una vergüenza. Yo conocí la primera mujer católica que se divorció en Colombia. ¿Sí? Ella contó que hasta por la prensa la boletearon. Eso fue lo más espantoso del mundo. ¿Sí? Oír que una pareja se iba a vivir sin casarse, eso era otra abominación. ¿Sí? No podían entrar a la iglesia, hay de que llegaran a pedir la comunión, eran cosas terribles, ¿no? Ahora no, ahora los niños nacen como quieran y se vuelven lo que sean y todo está muy bien. La cosa cambia de una manera tan espantosa que el hombre ha perdido la noción de lo bueno y de lo malo. Y cuando el hombre ha perdido la noción de lo bueno y de lo malo, por supuesto lo aplica de una manera muy subjetiva. ¿Sí? Yo soy bueno, yo soy bueno. Y la gente entra en crisis cuando dice yo soy bueno porque estoy pasando mala vida. Si yo soy bueno. Sí, los buenos no se supone que debemos vivir chévere y los malos deberían sufrir. Y no es lo que se ve, pero es que hemos perdido el concepto del bien y del mal. Y eso hace que los hombres no reconozcan que son malos. Y aquí es cuando viene otra verdad que uno dice, uy, esta verdad sí terrible. Cuando yo la leí por primera vez hace como 38 años más o menos, yo llevo 40 de vida cristiana, yo la leía y decía, pues si estaré leyendo bien. ¿Qué es lo que dice? Dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y yo decía, ¿pero a qué se está refiriendo acá? ¿A los ángeles y a los demonios? No, se está refiriendo a los seres humanos. Y está haciendo una gran división. En la tierra solo hay hijos de Dios, nacidos de nuevo, que han creído en Jesucristo, y el resto son hijos del diablo. Y uno dice, uy, no, eso es muy exagerado. O sea, es verdad que hay gente mala, como el violador de la niña esta, no sé qué, y el otro sicario, y hay gente muy mala, ¿no? Y es verdad que a veces, pues las personas buenas, pues nos escachamos y hacemos cosas malas, pero en el fondo la humanidad es buena. ¿Cómo es que dicen por ahí los letreritos? Hagamos algo porque los malos son la minoría. Pero según este texto de la Escritura, los malos son la gran mayoría. Y no solamente está hablando de que son malos, sino que dice, sí, que más adelante leemos que es gente que es hija del diablo, que suena terrible y que tiene deseos diabólicos. Y uno dice, uy, pero ¿cómo puede ser esto así de tremendo? Pero es lo que dice la Escritura, es la absoluta verdad y obviamente hace la diferencia. Dice, todo aquel que no hace justicia, y lo único justo es la voluntad de Dios, y que no ama a su hermano, cuando no se hace la voluntad de Dios, se hace daño, disfrazado hasta de bien, dice, no es de Dios. O sea que el asunto es fuerte. Pero es más fuerte cuando lo aplicamos a nuestra vida. Déjeme preguntarle, ¿cuántos hijos de Dios hay en tu casa y cuántos hijos del demonio hay en tu familia? Porque uno dice, así, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Su papá es un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Sus hijos son hijos de Dios o son hijos del diablo? ¿Su tía es hija de Dios o es hija del diablo? Entonces, claro, ya clasificarlos era, no, en mi casa todos somos buenos. No estoy hablando y son buenos, sino qué paternidad tienen. ¿Creen en Jesucristo y han nacido de nuevo? ¿O son buenos, creen en Dios y siguen siendo hijos del diablo? Esa es la evaluación verdadera, ¿sí? El asunto es fuerte cuando pensamos en cada uno de nosotros. Ahora, usted puede de golpe ver situaciones o tener en su familia casos como este, los he visto algunas veces, ¿no? Hay una familia, hay un hijo cristiano y un hijo incrédulo, ¿sí? El cristiano tiene problemas, seguramente por eso se convirtió más rápido, y está luchando con su fe para cambiar sus pecados. El incrédulo es lo más de buena gente. Y entonces he visto a los padres, ¿sí?, echarle flores al incrédulo porque es lo más de buena gente, porque no pone problema, porque no sé qué, ¿sí?, y darle garrote al cristiano porque tal cosa. Y digamos, la preocupación de los padres está sobre el cristiano. Pero este incrédulo, buena gente, si sigue viviendo así, terminará en el infierno. Y este creyente que está luchando, sí, con sus pecados, pero que ha nacido de nuevo, que ha recibido una salvación que no va a perder jamás,
terminará en el cielo. O sea que hay una visión completamente equivocada, dando valores equivocados por aquello de la bondad de Dios, de los hombres. Y el asunto es que la medida de Dios para saber qué tan buena es una persona es solo una. El único digno de confianza es Dios. Si una persona no confía en Dios, es re mala, ¿sí? Porque es el único digno de confianza, ¿ya? Y esa es la medida de Dios, la fe, no el comportamiento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no es suficiente ser bueno y no es suficiente ser buena gente. Es necesario ser hijo de Dios. La Escritura nos muestra un pasaje donde Jesús está hablando a un grupo de buenas personas. Sí, gente religiosa, gente muy buena, gente que seguramente no le hacía daño a nadie, que inclusive se habían acercado a Jesús a escucharle y que creían en Jesús, Sin embargo, a pesar de que eran buenas personas y creían en Jesús, en determinado momento el Señor les dice palabras muy fuertes. San Juan 8:43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué tal que yo reciba a alguien en consejería y le diga, mira, es que Dios dice, la Escritura dice esto, y la persona me diga, no, yo eso no creo esa vaina. Y yo le diga, claro, es que usted no cree porque usted es un hijo del demonio y solo tiene deseos endemoniados, por eso es que no puede escuchar lo que le digo yo. Seguramente se para y va a donde la persona que lo mandó y le dice, ¿usted a dónde me mandó? De unos locos. ¿Sí? Son palabras muy fuertes. Sí, y es lo que Jesús le está diciendo a un grupo de buenas personas que se acercaron a Jesús y que crean en Jesús. ¿Y cuál es el problema? Dice, él ha sido homicida, hablando del diablo, homicida desde el principio, quiere acabar con la vida de los hombres, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo hablo porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, hay todo un engaño, hemos estudiado este año acerca de eso, ¿no? O sea, la gente se aleja de Dios engañada pensando que es lo mejor. La gente desobedece a Dios engañada pensando que es lo mejor, y es el sistema, digamos, que el mundo ha promulgado. O sea que, insisto, son verdades muy fuertes, pero lo que está diciendo Jesús es algo, sí, que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿por qué Jesús dijo a estos hombres buenas gentes estas palabras? La respuesta tiene que ver con un proceso que es necesario para ser libres del pecado. Esta es la temática que estamos viendo desde la semana pasada. Unos versos antes de esta fuerte exhortación, podemos leer que Jesús a estos hombres les da la clave para salir de eso que ellos son. Les da la clave para ser libres del pecado. ¿Y cuál es la clave para ser libres del pecado? San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, pero no eran hijos de Dios. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad es Cristo, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Buena gente, se acercaron, crean en Jesús, Él en su amor les da la fórmula. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que permanecer en mi palabra. Cuando yo comencé la vida cristiana, lo enseñaban de la siguiente manera. Decían, vea, usted tiene, y usaban la mano para que uno se acuerde, ¿no? Usted tiene que oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. El cuento es que la gente hacía todo esto, pero no obedecía. Entonces tocó añadirle una señal más. Al cerrar la mano, sí, hacer la voluntad de Dios, obedecer, oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y obedecer. ¿Sí? Y obedecer. Eso es permanecer en la palabra. En la práctica, ¿cómo sucede? Usted llega a una iglesia, escucha algunas cosas, eso es lo que Dios dice que hay que hacer, esto es lo que Dios prohíbe, ok. Sigue viniendo, sigue escuchando y cada vez va escuchando cosas nuevas que tiene que ir metiendo dentro de su nueva ética, su nueva moralidad,
¿sí? Y de esa manera es que nuestra vida va cambiando. Poco a poco, cada vez entendemos más, entre más entendemos, más obedecemos, y esto realmente funciona de manera continua. Ahora, estos hombres habían creído en Jesús, no eran hijos de Dios. ¿Cómo podían convertirse en hijos de Dios? Así, escuchando y cada vez obedeciendo más y más, hasta que Dios viera en ellos la suficiente confianza para producir el milagro del nuevo nacimiento, y asunto arreglado. Ahora, permanecer en la palabra de Dios implica necesariamente fe. Si no hay fe, uno simplemente no permanece en la palabra. Ahora, el pasaje menciona que estos hombres, dijo Jesús a los judíos, que habían creído en él. Estos hombres habían creído en Jesús. La pregunta es, ¿y qué habían creído? Pues seguramente en esa época, con lo que estaba pasando, era fácil creer algunas cosas de Jesús. Hay una profecía que se cumplió en Jesús que dice que él se llevaría todas las enfermedades. Y cuenta la Escritura que en las tardes la gente lo buscaba, las multitudes lo buscaban y le llevaban todos los enfermos, los endemoniados, todos, y absolutamente a todos los sanaba. Y todos los días ocurría lo mismo, le llevaban gente y a todos los sanaba. Claro, eso era una cosa espectacular. Por eso Nicodemo se acerca un día de noche para que no lo vieran los otros sacerdotes, diciéndole, nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si no está Dios con él. Sí, y es cuando Jesús le dice a Nicodemo, sí, pero tienes que nacer de nuevo. O sea, le habla de algo que es nuevo para él. El punto es que esta gente había creído en Jesús, le había visto hacer milagros, sanar, resucitar, multiplicar el pan. Uy, chévere ser amigo del hombre. ¿Sí? Él me puede ayudar en muchas cosas. Y irónicamente o simpáticamente es lo mismo que pasa hoy. Cuando la gente piensa en ir a una iglesia o piensa en Jesús, ¿en qué está pensando muchos de ellos? Tengo un problema económico, sí, tengo problemas de salud, sí, lo que pasa es que en mi familia tengo esta otra cosa, en el trabajo tengo un jefe calavera, entonces yo quiero ir a la iglesia para que Dios, sí, me arregle ese tipo de cosas. Esa es la razón por la cual todos llegamos a la iglesia, ¿sí? Llevo 40 años, jamás nadie se ha acercado y me ha dicho, vea, yo vivo una vida tan linda que quiero buscar a Dios. No ha habido el primero, ni yo mismo, ¿sí? Estaba en la olla y por eso terminé buscando a Dios como último recurso. Y eso es lo que a veces hacemos, y aún como cristianos, cuando las cosas no están muy bien en la economía, en alguna cosa, ¿qué es lo que hacemos? Uy, a ver, toca ponerse las pilas porque está descomponiendo, y como que nos ponemos más espirituales, ¿sí? Pero el punto importantísimo es, hay mucha gente que se acerca a Jesús para que arregle las cosas de afuera. Jesús está interesado en arreglar las cosas de adentro. Y cuando se arreglan las de adentro, como consecuencia las de afuera cambian. Y si no cambian es porque es necesario. Con arreglar las de adentro es suficiente. Es suficiente. Esa es la razón por la cual Jesús vino. Él no vino específicamente a arreglar problemas de salud económicos. No. Hace esas cosas y está bien creer que Él es capaz de hacer esas cosas, pero esas cosas son las añadiduras, las herramientas, y a veces lo que Dios usa como motivación para poderse meter en nuestro corazón y arreglar las cosas de adentro. ¿Cómo se arreglan esas cosas de adentro? ¿Sí? Dice, permaneciendo en la palabra, conocemos la verdad nos hará libres. ¿Sí? Es precisamente lo que debe pasar. ¿Por qué Jesús le habló tan fuerte a estos hombres? Porque cuando les dio la fórmula, ¿sí?, para salir de la esclavitud al pecado, ellos lo rechazaron. Igual pasa ahora. Nadie rechaza que Jesús lo sane, que lo prospere, ¿sí?, que le consiga marido, se deshaga el que tiene, que está muy cansado. Nadie se queja por esas cosas. La gente, ¿cuándo se queja? ¿Sí? Cuando ya Dios se le mete en su corazón y comienza a hablarle, mira tu rencor, ¿sí?, mira tu resentimiento, mira tu codicia, mira tu pereza. Ahí es cuando la gente sí comienza a molestarse. Pues Jesús les habló de ser libres, ¿y qué fue lo que estos hombres dijeron? San Juan 8:33.
Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A mí me parece que se debieron ofender. ¿Sí? O sea, ¿cómo así que esclavos, no? Y con todos sus vestidos y toda su pompa. Y sí, no, jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. Esclavos de los egipcios, de los asirios, de los babilónicos, eran esclavos de los romanos. Y no una semanita, cientos de años esclavos. ¿Sí? Y o sea, se ofendieron de tal manera que no reconocieron ni siquiera la esclavitud. Ahora, a veces la esclavitud sí viene producto del pecado, a veces no, a veces tiene que ver con algún plan de Dios. Pero esa esclavitud que ellos negaron, ¿sí?, haber vivido o tener, tampoco es el problema. ¿Sí? Porque el problema no está en las cosas que suceden afuera, a nuestro alrededor. ¿Cómo haber problema en las cosas que Dios controla? El problema es en el corazón. Y es por eso que Pablo escribe 1 Corintios 7:21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, o sea, no se preocupe. Usted como esclavo puede vivir una vida cristiana espectacular. Usted no necesita ser gerente, empresario, dueño para vivir feliz, no. Usted puede ser un obrero y ser un cristiano espectacular, lleno de amor, gozo, paz. Sin embargo, también dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ojo, jóvenes, ¿tiene oportunidad de estudiar? Estudie. Mis dos hijas en determinado momento plantearon que no querían estudiar. Le dije, listo, qué bueno que no quieras estudiar, qué bueno que no creas que en el estudio está la panacea de la vida, pero estudie. Que a través del estudio vas a aprender disciplina, vas a aprender a ser cumplida, vas a aprender a vivir por horarios, vas a aprender a depender de Dios en los conflictos, vas a tener oportunidad para compartir. O sea, la universidad es un terreno donde puedes aprender muchísimas cosas de Dios. Estudie, ¿sí? Y eso es lo que deben hacer los jóvenes, aprovechen las oportunidades que Dios les da. Que su trabajo no es muy importante, aproveche el trabajo donde está, hágalo con todo el corazón como para el Señor. De eso puede depender tu futuro y tu eternidad. ¿Sí? De que no son cosas que hay que desperdiciar. Pero si no hay opción, es que sus padres no tuvieron para pagarle el estudio, no se preocupe. Mientras usted pueda conocer a Dios, no va a tener ningún problema, porque Dios se encargará de arreglar todas las cosas. La verdad es que Jesús, cuando ellos le responden, jamás hemos sido esclavos de nadie, pues Jesús obviamente se dio cuenta, esta gente no está entendiendo nada. Se salió del tema, está hablando de otra clase de esclavitud y además está mintiendo. Y pues siendo práctico, ¿para qué discutir sobre algo sin importancia donde siquiera además estaban mintiendo? Pues Jesús continúa con su mensaje y les aclara. San Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No estaba hablando de su economía, no estaba hablando de qué tan grande era su casa, sí, qué tan oprimido estaba en el trabajo, no estaba hablando de nada de eso. Estaba hablando, la esclavitud a la que me refiero es la esclavitud que produce el pecado, que es el resultado de no conocer y no creer en Dios. Ahora, los hombres andan obsesionados con una falsa libertad. Los hombres creen que libertad es yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me manda. Sí, yo me levanto y me acuesto cuando quiero, yo hago lo que me da la gana. Y ese es el sueño, ¿no? Hay que ser como los ricos y famosos. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, sí, con toda libertad. Falso. Ellos para poder hacer eso tienen que ser esclavos de otras muchas cosas. No existe eso de que, sí, no, todo tiene su costo. He visto a veces gente pobre resentida con los ricos, con los millonarios, pero luego uno ve cómo ese millonario no para de trabajar. Sí, tiene suficiente para morirse rascándose la barriga, pero no, él está ahí metido y no para de trabajar, no para de angustiarse. Entonces esa es una falsa libertad. Sí, es un tremendo engaño de la humanidad. El verdadero objetivo del Señor es hacernos libres del pecado y el pecado trae esclavitud. La esclavitud es consecuencia de no conocer a Dios. Cada vez que se infringen los principios de Dios, eso produce esclavitud. Yo les conté la semana pasada que pues para mí era muy claro. ¿Sí? Yo fui un chino rebelde, desobediente, drogadicto, o sea, la caspa, o sea, la oveja negra de la familia.
¿sí? Y yo recordaba cuando pequeño, cuando no hacía las tareas y llegaba al colegio y comenzaban a pedir las tareas, uno siente angustia. Sí, uno y yo por allá sentado en la última fila, amarrarme los zapatos cuando pedían la tarea para que no me diera la profesora, porque era de golpe así a dedo. Cuando había perdido el año, tenía que llevarle la libreta a mi papá, sí, sabiendo que paliza segura, sí, como 15 materias de 8 perdía yo, mejor dicho, era terrible. Cuando cogía y desarmaba algún equipo de sonido, alguna cosa que tenía prohibido, porque desde pequeñito yo todo lo desarmaba para ver qué tenía por dentro, ya tenía prohibido, ya dañado muchas cosas, yo otra vez dañé el equipo de sonido, alguna cosa, y viene mi papá a escuchar su música clásica, esta vez no funciona. Sí, cuando peleando con mi hermana una vez la agarré de aquí y ella, no sé si era verdad o no, pero terminó yéndose para el hospital, mi papá la recogió y se la llevó y luego venía mi papá. ¿Qué creen que sentía yo en esos momentos? Cuando andaba con los bolsillos llenos de marihuana y venía la policía haciendo requisas, cuando manejaba sin pase, o sea, todo eso, sí, los jóvenes ahora lo llaman adrenalina, sí, esa es la consecuencia del pecado, toda esa esclavitud, todo ese estrés, toda esa angustia, toda esa tristeza, que produce otras cosas más, amargura, resentimiento, sí, yo detestaba a mis padres porque no me alcahueteaban mi buena vida, sí. Y mi madre lo único que hacía al final es, mijito, pues enciérrese en su cuarto que es que va a venir la visita. Sí, por favor no salga. Y que no abriera la puerta para que el humero, para ir. Miren, todos esos malos sentimientos, la angustia, el miedo, el estrés, la insatisfacción, la duda, la desilusión, la ira, todos esos sentimientos son la manifestación de la esclavitud. ¿Sí? Si hay esos sentimientos, hay esclavitud. Porque lo que Jesús propone es que vivamos una vida llena de gozo, paz y justicia, que es hacer la voluntad de Dios. O sea que aunque nosotros de golpe ya nacimos de nuevo, estamos en ese proceso que Jesús quería meter a estos hombres. Sí, mire, listo, ustedes ya creen en mí, alguito, pues ahora permanezcan en mi palabra, y al permanecer en la palabra su fe irá aumentando y llegará el momento en que serán libres de pecado. Ahora, ¿pecado qué es? Pues pecado es desobedecer las normas de Dios. Pero ojo con esto, pecado también es enredado. Pecado también es obedecer, eso no es obedecer. Obedecer con mala actitud. Pero yo estoy haciendo caso. Cuando uno le hace caso a Dios con mala actitud, eso no puede ser contado como obediencia, sino como desobediencia. Entonces hay gente que hace caso con mala actitud y sigue siendo esclavo. ¿Y por qué hace caso con mala actitud? Porque obedece sin fe, obedece sin ganas, obedece porque toca, obedece porque están mirándome. Uy, aquí en la iglesia tengo que hacer esto porque yo soy el único que no lo hago, entonces lo voy a hacer, ¿sí? Para que lo vean. Hay muchas razones para obedecer que no son válidas a los ojos de Dios. Esa desobediencia que disfrazada de obediencia con mala actitud también, sí, manifiesta esa esclavitud. ¿Cuál es la obediencia correcta? Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonador, que premia a los que le buscan. Cuando uno obedece a Dios, uno debe estar esperando, ¿sí?, el premio. Solo que el premio no viene en cosas materiales, el premio viene en cosas, sí, espirituales, pero cuando uno obedece a Dios, lo debe hacer porque está convencido, esto es bueno para mí, sí, esto mejora mi vida, esto mejora mi eternidad. Esa es la razón para obedecer, no porque toca, no, hay que sujetarse al marido porque toca, no, es que ese libro dice, sí, como sacando a Dios del panorama porque no logran ver el asunto con fe. Ahora, ¿qué pasa si una persona no es libre de la esclavitud? San Juan 8:35. Fue la discusión de Jesús con estos hombres que se molestaron. Y les dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. La esclavitud del pecado aquí lo convierte en, sí, un inquilino del infierno permanente. Cuando es libertado, ¿qué pasa? Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Quién nos libera? Cristo. San Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare,
seréis verdaderamente libres. Y entonces estos le dijeron, no, lo que pasa es que usted es samaritano, esos sinvergüenzas judíos que se mezclaron con pueblos paganos y usted lo que tiene es un demonio. Eso fue lo que terminaron diciéndole a Jesús, porque les está dando la fórmula para dejar de ser hijos del diablo. Entonces, claro, ya cuando terminan diciendo usted es el endemoniado, pues Jesús les dice con claridad, San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero el punto aquí es que cuando esta conversación comenzó, Jesús ya sabía que ellos eran hijos del diablo. Y lo que quiero que entiendan es que los hijos del diablo escuchan la palabra de Dios. Sí, los hijos del diablo también escuchan la palabra de Dios. Los hijos del diablo también, en cierto modo, creen en Dios. Los hijos del diablo se acercan y asisten en las iglesias. En las iglesias hay hijos del diablo que escuchan la palabra de Dios. Y algunos la obedecen, unos más, otros menos. Eso pasa en las iglesias. No es una exageración. La parábola del trigo y la cizaña es una confirmación precisa de lo que estoy diciendo. ¿Cuándo se va a separar el trigo de la cizaña? Solo al final. ¿Qué quiere decir? Que en las iglesias hasta el final habrá hijos del diablo, asistiendo a las iglesias, escuchando la palabra de Dios, creyendo, pero sin haberse convertido realmente en verdaderos hijos, en hijos de Dios, ¿ya? Es más, ¿cómo cree usted que hayan llegado ciertos hijos del Dios a manejar iglesias cristianas? Porque comenzaron asistiendo como estos que se acercaban a Jesús, ¿sí? ¿Qué debe hacer uno con los hijos del diablo que se acercan a las iglesias? Enseñarles la palabra, para que tengan la oportunidad de permanecer en ella, ¿sí? Conocer al Señor y ser libres, al ser convertidos en hijos de Dios. Ahora, esto quiere decir que hay iglesias donde seguramente habrá muchos hijos del diablo y pocos cristianos, y hay iglesias donde habrá muchos hijos de Dios y pocos hijos del diablo. Pero siempre, sí, las dos cosechas las va a haber. Ahora, cuando un hijo del diablo comienza a escuchar la palabra de Dios, pues hay cosas que le parecen muy chéveres. ¿Sí? Un marido que llega acá, hijo del diablo, con una mujer bien rebelde, a que le diga, no, la mujer tiene que sujetarse a su marido. Uy, el marido sale feliz, no, esta iglesia me gustó. Y la mujer sale diciendo, no, esta iglesia es torcida. ¿Sí? O sea, todo va a depender. Entonces, el hijo del diablo también le gusta la palabra de Dios, como manifiesta que estos hombres habían creído en él. El problema para el hijo del diablo es que va a seguir recibiendo cosas cada vez más profundas sobre qué hacer, qué dejar de hacer. Y si no se convierte, llegará un momento en el que diga, uy, no, esto está muy grave. Esta ya la pusieron de para arriba, no, eso está muy exagerado. Eso sí, yo eso no lo creo. Y pueda que permanezca en la iglesia siendo un rebelde, sí, ahí escondido, o pueda que simplemente se vaya a la iglesia porque no le gustó lo que estaba sucediendo. Y eso exactamente le pasaba a Jesús. Se acercaba de todo, él seguía enseñando. Pero había enseñanzas que a la gente le parecían muy duras. Y cuando escucharon enseñanzas de Jesús muy duras, ¿qué hicieron? Se fueron. Dice San Juan 6:60, sí, comenzó a hablar, y más triste es esto. Cuando un hijo del diablo escucha la palabra de Dios y le parece dura, es porque no la entendió. Porque los mandamientos de Dios todos traen bendición. Entonces, cuando alguien dice, eso es muy duro, está tan enraizado en su pecado, tan cerrado en su visión, que no logra ver lo bueno del mandato de Dios, sino solo lo malo. Sujetarme a mi marido. Sí, y le parece terrible. Y no sabe todas las bendiciones que vendrán si lo hace de manera adecuada a su vida. Pero solo ve la parte que le pica. Sí, pero ocurre. Sí, por su apego al pecado no logra ver sino la condición y no el beneficio. Y entonces pasan esas cosas. San Juan 6:60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A veces el que se vaya la gente de la iglesia es una buena señal.
Sí, quiere decir que se está predicando lo correcto. Sí, claro, a veces también se va por las embarradas de los cristianos o del pastor, pero a veces el que se vaya la gente de una iglesia es bueno. Sí, yo he llegado, la verdad, y me han regalado a un grupo de oración, 30 personas, y yo comienzo a enseñar la palabra y eso va bajando. En un mes ya no hay ni uno. Me ha pasado más de una vez. Sí, cantaban, alababan, recojamos para la silla de ruedas y no sé qué y tal cosa, y de golpe les comparto del Señor y quedan emocionados. Uy, no, lo que usted nos compartió es increíble. Si quieren yo vengo y les enseño. Sí, sí, venga y nos enseña. Y veo que les enseño y va bajando la asistencia. A veces ha pasado que regreso y digo, no, ya conseguimos otro que nos enseñe, gracias. Y me han cerrado la puerta. Porque la idea es enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Si hay un corazón dispuesto, la persona se va a pegar. Si su corazón no está dispuesto, si a Jesús se le fueron, ¿yo qué me voy a quejar? ¿Sí? ¿Qué se va a quejar usted si se le van los discípulos por decirle la verdad? ¿Sí? Que se le vaya porque usted los maltrata, pues claro, pídale perdón a Dios, pero no es así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto mismo sigue sucediendo hoy en la iglesia. Ahora, ¿cuándo hay esa confrontación? Pues cuando se predica con claridad la palabra de Dios. Yo digo, es un conflicto mental espiritual. Recibe usted información y... ¿Cómo describe este proceso la Escritura? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Está hablando de demonios. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, cuando la Escritura dice que hay hijos del diablo, sí, no simplemente está hablando de una paternidad, está hablando de un estilo de vida, de una forma de pensar que el diablo metió a través del mundo en ellos. Cuando llega la palabra de Dios a sacar todos esos malos conceptos de la vida, es una lucha contra el diablo. Y entonces, ¿cada cuánto ocurre eso? Pues si la persona asiste a una iglesia donde predican de verdad la palabra de Dios, continuamente va a ver, sí, que está afectando su manera antigua de pensar. Si en la iglesia donde va le predican boberías y chévere, todos buenos, pues se sentirá muy contento y no crecerá espiritualmente. Pero la confrontación debe ocurrir hasta que lleguemos a la estatura de Jesús, o sea que falta pelo pa' moño. Ahora, es por eso que a veces los que tienen discernimiento en la iglesia, ¿sí?, captan esas actitudes. A veces yo hablo de ciertos temas y se siente en cierta parte de la iglesia un par de personas con una actitud terrible, por fuera normal, todos sonriendo, ¿no? Pero en su corazón pensando cosas y se siente, ¿sí?, la presencia de espíritus malignos en la iglesia. Los que tienen discernimiento perciben eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo normal en la confrontación. Ahora, igual los que tienen discernimiento de espíritu, a veces en su inmadurez no logran ver con claridad el asunto. ¿A qué me refiero? A que en la iglesia está mal. La iglesia no está mal. Una pareja llegó, había peleado furiosos, ¿sí? Y esa sola pareja al entrar en la iglesia se siente el ambiente pesado. O se está predicando algo del dinero o de la fornicación, y hay algún avaro, algún fornicario, y él recibe eso y se pone a pensar en su mente y a justificar su pecado y sus cosas. Se percibe ese ambiente, ¿sí? Y se siente allí. El punto es este, que el que tiene discernimiento debe aprender a ver con objetividad las cosas. Es que la iglesia está mal, 2 o 3 parejas. Es que el ministerio de parejas anda mal, uno que anda por ahí de cabeza o 2. Es que los jóvenes andan mal. Deben orar los que tienen discernimiento para ver ángeles, porque los ángeles también se ven. Más de una vez que he estado predicando en algunos sitios se me han acercado misioneros y me han dicho, cuando usted predicaba había ángeles detrás de usted. Una vez unos peruanos me dijeron, hay uno sentado mirándolo, hay otro atrás grande parado y hay otro al lado suyo como acariciándolo. Yo los veía mientras usted predicaba. Una vez estaba en una vigilia, 300 pastores, y había una situación muy complicada en contra de la autoridad por el mal manejo que había. Y orando en la vigilia, alguien que tenía discernimiento de espíritus veía los demonios sobre los pastores, parecidos a los garbage,
con cadenas así en el cuello, montados encima de los hombres, y se veía el salón, él decía, se veía el salón lleno de demonios. Hasta que comenzamos a orar, a orar, a orar, y en un momento de la oración, yo recuerdo un hombre muy espiritual, ese hombre metió un grito, y cuando él gritó, a través de las paredes entraron, sí, un poco de ángeles, con unas espadas, y entraron y comenzaron a blandir las espadas, y los demonios como ratas salieron, y el ambiente cambió. Esas dos cosas debe ver el que tiene discernimiento de espíritus, ángeles, pero también demonios. Porque si solamente se centran que por uno, dos o tres, no, es que en la iglesia hay mal ambiente, otros lo escuchan y termina siendo un ministro del diablo metiendo mal ambiente cuando son dos o tres personas tercas en su actitud contra Dios por no querer renovar su mente. Ahora, esta libertad era la que Dios le había encargado a Moisés que le diera al pueblo de Israel. Los liberó de Egipto con poderes milagrosos, 10 plagas, pero ya en el desierto, ¿cuál era el problema? Listo, ya no estás en Egipto, ahora el problema es que Egipto está en tu corazón. Y hay que sacar todo eso que tú aprendiste en Egipto. Y es la misma figura que estamos viviendo en la vida cristiana. Yo aprendí a vivir de una manera, un día conozco a Cristo, todo cambia, tengo que renovar mi manera de pensar, tengo que conocer la palabra de Dios, obedecerla para experimentar la libertad del verdadero Hijo de Dios. Y eso era lo que Moisés hacía, Éxodo 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Su suegro lo vio en todo ese trajín y le preguntó qué hacía. Y Moisés respondió, versículo 15, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea que se sentaba todo el pueblo allí, les enseñaba, ellos preguntaban, tenían conflictos, se sentaba y juzgaba, no, lo correcto es esto, lo que Dios dice es esto. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Enseñándoles la palabra de Dios para que ellos al obedecerla fueran libres de su esclavitud. Pero lo que leímos la semana pasada dice que Jetro se acercó y le dijo, no está bien lo que haces. Y uno dice, uy, un momentico, ¿cómo así? Este hombre dejó su familia, o sea, ha pasado por una sinfín de tratos, 80 años siendo tratado por Dios para llegar a ser el líder allí del pueblo. Y está dedicado todo el día a enseñarle y a juzgar. Y Jetro le dice, no, hermano, la están barrando. No la está haciendo bien. Y uno revisa y no es que estuviera enseñando cosas malas, no es que tuviera mala actitud, no es que no estuviera dispuesto a trabajar, no, todo eso estaba muy bien. Era un problema de estrategia. Porque la estrategia también la ha enseñado Dios. O sea que en el fondo era un problema de ignorancia. Y para unos puede ser un problema de rebeldía, porque Dios mismo ha trazado la estrategia. Éxodo 18:17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Un problema de estrategia. ¿Qué era lo que este hombre tenía que hacer entonces? Pues su suegro, que era también un sacerdote, le da básicamente 3 consejos. Primero, Éxodo 18:19. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esa es la función del sacerdote. ¿Sí? Preséntate tú por el pueblo delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el líder de una iglesia, el líder de una familia, ¿sí? El padre, lo primero que tiene que hacer cuando las cosas están color de hormiga es vaya y ore. Métase en la presencia de Dios y dígale, Señor, está pasando esto y esto y esto y esto, y ore. Eso implica que la persona haya aprendido a depender de Dios. Porque a veces cuando sucede algún problema, ¿qué es lo que hacemos? Salemos a arreglar a toda velocidad y luego de muchos intentos y muchos porrazos, no sabe qué, hay que orar. No, lo que le dice, lo primero que usted tiene que hacer es vaya y ore. Métase con Dios y ore.
Cuando esto no es lo primero que se hace, cuando no se depende de Dios, se cae en 3 errores. 1, trabajar en exceso. O sea, yo no confío en que orando esta vaina se arregle. Muévase, mijo. Sí, y si alguien está diciendo, es que estoy llorando, no, venga, a la acción ya. Sí, le saca un versículo, el de Moisés al lado del mar. El Señor le dijo, no, ya no ore más, camine y venga. Sí, y trabajemos para arreglar esta situación. El trabajo en exceso es falta de dependencia en Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que a su amado Dios lo deja dormir plácidamente. Mientras que el que desconfía se levanta de madrugada y se acuesta trasnochado y a comer pan de dolores. Porque obviamente produce mejores resultados trabajar con la bendición de Dios, confiando en Dios, que sin depender de Dios. Segundo, el otro error es trabaja solo. Es que yo soy el único que enseño. Aquí, ¿quién más va a enseñar? Sí, y en estos días se dan hasta un chiste. No, vamos a poner una foto de Germán y una grabación. Por si algún día falta, pues para que la gente no se vaya. Falso. Pero sí es el error en que caen algunos. Sí, es que nadie hace como yo. Y ocurre en muchas áreas. Sí, y llega un empleado nuevo y a hacer lo que usted estaba haciendo y usted le ve peros en todo. Sí, y es que no hace como yo. Y no, venga, mejor yo hago. O llega la empleada y venga, mejor yo barro. Usted no está barriendo bien por la esquina. Sí, y así pasa en todas las cosas. Y entre mejor haga usted algo, más trabajo le cuesta delegar porque el otro no va a hacer. Yo soy muy temático en muchas cosas. ¿Y qué he aprendido? Bueno, en estos días abrí por allá mi closet de cables y está en un desorden. Bueno, señor, toca insistir, ¿sí? El punto es ese, hay que aprender a delegar, pero no. El que no depende de Dios, el que cree que todo lo puede hacer, que es el que mejor lo hace y que nadie puede aprender, trabaja solo. Y lo otro que ya mencioné es ora poco, porque no ve que en la oración esté la clave, pero la clave está en la oración. Lo que no comienza con oración sin el permiso de Dios está destinado a fracasar. Es más, puede ser un proyecto que está en la voluntad de Dios, pero se comenzó sin depender de Dios y el asunto no va a funcionar. En el libro de los Hechos encontramos el mismo principio, Hechos 6:2. Entonces los 12 discípulos de Jesús convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Cuando se dice que algo no es justo, se está diciendo es pecado. Algo que no es justo es pecado. No es justo, es pecado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y servir a las mesas es, vaya, visite fulano que está enfermo, vaya que el otro se le murió, que no sé qué va del velorio, que vaya y arregle ya que le... O sea, y entonces la idea es que los discípulos, los apóstoles, estaban repartidos haciendo todo eso y no tenían tiempo para estudiar ni para orar. Porque, ojo, oración sin conocimiento de la palabra de Dios, eso es pura bobería. Usted tiene que conocer la palabra de Dios para saber exactamente cómo orar. Y ellos habían abandonado esa labor porque la iglesia se creció y hay que visitar a muchos y el nuevo que no volvió ya persígalo y dele todo el tiempo. Y los discípulos, los apóstoles le dijeron, no es justo, es pecado lo que estamos haciendo. Estamos atendiendo, visitando y la gente nos quiere mucho, pero no estamos haciendo realmente lo que Dios nos mandó a hacer. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Somos un cuerpo, todos tienen diferentes funciones, pero si no hay oración y no hay ministerio de la palabra, no hay nada. Sí, no hay nada, es de las cosas que no puede faltar. Lo segundo que Moisés debía hacer, Éxodo 18:20, enséñales los preceptos y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, en lugar de usted sentarse, enséñeles. Y fíjese que es una enseñanza que debía ser dada a todo el pueblo. Yo le debo enseñar a toda la iglesia los preceptos de Dios, qué es lo que hay que hacer, cómo trabaja Dios, cuál es el objetivo, ¿para qué? Para que la gente pueda tomar decisiones respecto de su vida. ¿Sí? Que venga una persona nueva y lo consulte a uno, ok, sí, pero que una persona de 20 años esté pidiéndole a uno, ve, ¿de qué color me ponga la camiseta? Es que no sé cuál me afecta mejor espiritualmente, por decir algo. Uno dice, no fregues,
Sí, o sea, ese no es el punto. De hecho, cuando yo tengo discípulos nuevos, les pongo cita cada semana. Cuando son viejos, pues cada 6 meses y eso. Sí, porque entiendo que ya han aprendido, ya conocen la palabra de Dios y pueden tomar decisiones. En otras palabras, usted no puede tener una guardería. Usted tiene que tener gente que vaya creciendo y vaya tomando decisiones porque conoce la palabra de Dios. ¿Conocemos adecuadamente la palabra de Dios? La única disculpa válida para no conocer bien la palabra de Dios es que usted lleva poco tiempo de cristiano. Pero si lleva harto tiempo de cristiano y cada rato, ¡ay, eso es nuevo! ¡Ay, eso es nuevo! Oiga, usted como que ha perdido un poco de tiempo, ¿sí? Porque ya debería conocer la palabra de Dios, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder, ¿sí?, tomar decisiones adecuadas. Ahora, es muy común que sobre maestros y falte quien quiera escuchar. Eso pasa más. O sea que las personas a veces no conocen la palabra de Dios no porque no haya oportunidades, sino porque no tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? Porque su agenda es una agenda diferente. O sea, Dios le dio un estilo de vida como extraño y no tienen tiempo para estudiar, ¿sí?, la palabra de Dios, para los cursos, no tienen tiempo para eso. Yo recuerdo una parejita que duró muchos años acá y yo siempre le decía, nunca haces un curso. Este sí lo vamos a hacer. Y venían 2 reuniones y nunca hacía un curso. Nunca hacía un curso. Y uno dice, y era chistoso porque los conflictos después de 10 años eran los mismos. Nunca cambió su forma de vida, su economía, era el mismo de siempre. ¿Qué está pasando allí? No está conociendo la palabra de Dios, no está tomando las decisiones adecuadas, siguen los mismos problemas, la misma esclavitud, los mismos pecados. ¿Sí? No funciona. Ahora, el Señor dice que aun cuando estamos en tratos difíciles, siempre tendremos oportunidad de conocer cuál es la verdad. Dice así en Isaías 30:20, dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Esto se refiere a que usted no quiere hacer caso, usted sigue terco, entonces el Señor llega y le aprieta ahí las clavijas, ¿sí? Y usted comienza a ver que mejor dicho, está en el desierto más terrible. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Pero vea lo lindo de la promesa, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es una promesa, Dios le dará el conocimiento a aquel que lo quiere. Pero es que el problema es que muchos no lo quieren. Y por eso en otro pasaje dice, mi pueblo fue destruido no por ignorantes, sino por desechar la oportunidad de conocer a Dios. ¿Qué pasaría si usted realmente quiere conocer y Dios no encuentra a alguien que le ayude? Se viene el Señor y se le aparece. Fue lo que hizo con Pablo. En estos días escuché con mi hija un videito de una judía que dice, toda la vida me engañaron. Mi hermana se volvió cristiana, eso de la familia fue terrible. Luego mi otra hermana se volvió cristiana, ¿sí? Y luego yo misma entré en dudas, ¿cómo así? Esto y lo otro. Me han mentido en todos lados. Me fui a la playa, dije, Señor, yo necesito saber quién eres tú. Necesito saber si tú, Jesús, eres Dios. Y dice que sintió en ese momento la presencia de Dios. Es que si alguien está dispuesto y no hay quien le enseñe, el mismo Dios se le presenta. Pero es que ese no es el problema, eso ocurre muy poco. Lo que hay es gente que quiere enseñar y muchos que no quieren aprender, ¿sí? Porque todavía insisten en su comportamiento o a lo mejor todavía son hijos del diablo, aunque son buena gente y vienen a la iglesia, pero realmente no se han convertido. Ahora, igual pues hay que buscar los pocos que quieran aprender. Y esto nos lleva al tercer punto de lo que Jetro le dijo a Moisés. Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga,
pues ellos la llevarán contigo. ¿Ya? Recuerdo una época, con Estelita teníamos 25 parejas de discípulos. Esas 25 parejas, cada uno tenía una iglesia. Cada iglesia tenía los líderes. Teníamos como unas 3,000 personas. Pero de esas cosas de Dios que me puso a insistir sobre los grupos de oración. Inclusive estábamos en una organización que hablaba de conseguir votos para un candidato. Entonces, que buscáramos personas para conseguir votos y que luego con esas personas que votaban abriéramos grupos de oración. Yo decía, esa vaina me suena como chueca. Pero entonces yo fui donde mis líderes y les dije, vea, yo les propongo algo mejor. Yo voy a abrir grupos de oración y luego con más gente seguramente habrá más votos. Ah, sí, bueno. Entonces comencé una campaña con estas 25 parejitas, vamos a abrir grupos de oración. ¿Cuántos líderes tienes tú en tu iglesia? No, yo tengo 15 líderes. ¿Y cuántos grupos de oración tiene? 2. Ah, ya. ¿Cuántos grupos quieres abrir? No, pues con 15 líderes, ¿cuántos? No, pues 7. Bueno, listo. Y cada uno colocó, en 2 meses teníamos 300 grupos de oración nuevos. ¿Sí? Como 2,500 personas nuevas. Y eso es lo que Jetro le está diciendo a Moisés: ramifique, escoja hombres, líderes, que se encarguen de esto. Ellos juzgarán, ellos discipularán, ellos acompañarán esto. Las cosas graves, ok, las llevan donde Moisés, pero ellos deben aprender a juzgar todo eso. Ahora, en ese proceso es que la gente aprende. ¿Dónde aprende uno a predicar? Usted que nunca ha predicado, yo he cometido errores horribles, ¿no? Nunca nadie ha predicado ni en un grupo de oración, pero es que quiero dar una charla y yo lo pongo aquí, Dios mío bendito. Yo sudo, hay peco y de todo yo ahí, mejor dicho. ¿Sí? No, practiquen un grupito de oración. ¿Sí? Luego pase un ministerio, y eso va dando, ¿sí?, esa capacidad. Ahora, es lo mismo que Jesús dijo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ni siquiera es si queremos, es un mandato claro de Dios, ¿sí?, donde nos manda a que esa es la forma en que debemos funcionar. Jesús enseñó a las multitudes, pero escogió a los 12. Y a esos, como tenían ganas de aprender, les enseñaba más, cosas más profundas, les explicaba. Jesús se fue. Los 12 llenaron el mundo con el mensaje. ¿Por qué? Porque es el sistema que Dios sí ha propuesto. Evangelizar, sí, claro, hay que evangelizar, pero evangelizar es mucho, es nada, prácticamente nada, con discipular. ¿Sí? Alguna vez leí de un profeta que estaba como aburrido y le dice: Señor, mándame al desierto, a un camino, en una posada, y el que pase yo le hablo de ti. Pero eso sí, no quiero discipular a ninguno, porque es que qué cañengo. ¿Sí? No, hay que evangelizar, pero evangelizar es la parte más pequeña del asunto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Discipular, hacerse cargo de una vida, acompañarla, ayudarla. ¿Sí? Y obviamente al hacer eso es bueno asegurarse que es una oveja. Sí, porque a veces nos tocan unas cabras que uno pierde el tiempo, ahí eso no salen sino cachos. ¿Sí? Pero el punto sí es que el discipulado es la parte más importante. Pablo lo entendió muy claro, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, le decía a su discípulo Timoteo, ante muchos testigos, o sea, nada oculto, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Sí? O sea que lo que le está diciendo con claridad es: el pastor no debe hacerlo todo. El pastor no debe estar en todo. Él debe escoger entre la gente dispuesta líderes que se hagan cargo de muchísimas cosas. ¿Sí? Y eso obviamente será bendición para todos. Solo que hay que ver las características. ¿Cuáles fueron en este caso? Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo hombres virtuosos. La virtud es algo que se desarrolla. La habilidad para predicar, para orar, para aconsejar, sí, para visitar enfermos. Yo visito enfermos y debe ser una jartera para los enfermos, ¿no? Pero bueno, sí, pero hay gente que Dios la usa de una manera muy linda. Sí, entonces hombres virtuosos, que tienen las características porque se ha metido en el proceso y ha aprendido, que administran, que bueno, todas las cosas que hay que hacer. Dice, temerosos de Dios. Se refiere a personas
que lejos, pero muy lejos de estar viviendo para que la gente los vea, está viviendo bajo la presencia de Dios. Sabe que vive porque Dios, sí, lo ve. No espera de los hombres, espera de Dios. Si los hombres no le agradecen lo que hace, le importa un rábano. Claro, le sirve para hablar si cuántas ovejas y cuántas cabras tiene, pero igual si no me agradecen, yo sé para quién estoy viviendo. ¿Sí? Pablo dice en muchas partes, porque nuestra recompensa no nos la quita nadie. Hasta cuando usted comparte y le echan la madre, usted no pierde el premio. Usted va a discipular y el discípulo sale furioso, endemoniado, usted no pierde el premio. ¿Sí? Por eso el punto es temerosos de Dios. Personas que hacen las cosas delante de Dios. Una persona temerosa de Dios no exige lo que él no está dispuesto a hacer. Sí, o sea, vaya, usted sea fiel con el diezmo y él es un ladrón. Vaya, no. Sí, una persona temerosa de Dios, obviamente, si va a enseñar algo y cuando lo enseña y esto me cae a mí, yo tengo que hacer también este asunto. No es vayan, sino vamos acercándonos al Señor. Dice, veraces. Se refiere a personas que dicen la verdad. A veces yo a algunos les digo en consejería, si lo que tú me dices es cierto, esto es lo que debes hacer. Pero si lo que tú me dices no es cierto, este consejo no te sirve. Porque yo te aconsejo de acuerdo a lo que tú me estás diciendo. Sí, que tu mujer o que tu marido es mejor que un Frankenstein ahí, falta ver que sea al revés. Y ha pasado muchas veces eso. Sí, que uno llega y escucha a la mujer y dice, uy, esta pobre mujer, qué desgraciado con el que se casó. Y luego uno escucha al marido y dice, ay, pobre víctima, la desgraciada es esa vieja sinvergüenza. Sí, no, o sea, el asunto es eso, y aún la veracidad tiene que ver con eso. No de un consejo escuchando una sola parte, escuche las dos versiones. Sí, es lo que la Biblia ordena que se debe hacer. Con una sola versión la cosa sale chueca. Y la última característica que pone en este liderazgo es que aborrezcan la avaricia. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la plata con esto? Y resulta que tiene que ver muchísimo. Una persona no va a llegar a aborrecer la avaricia si primero no aprende a confiar en Dios. O sea, la avaricia es necesito, quiero, hay que hacer lo que sea por conseguir. Pero el que confía en Dios dice, Él me dijo que buscara su reino, que no me preocupara por nada, que me daría todo lo necesario. Entonces, si no confía en Dios, va a ser avaro. Sí, va a ser avaro. Así de sencillo es. O sea que una persona que aborrece la avaricia es la persona que ha aprendido a confiar en Dios, confianza que se manifiesta en un manejo financiero de acuerdo a los principios de Dios. La confianza en Dios también se manifiesta, es muy importante, en el contentamiento, en aprender a vivir con lo que Dios nos da, en no gastarme lo que no es mío, en no endeudarme. Todo eso tiene que ver, sí, con aborrecer la avaricia, que es el resultado de confiar en Dios. Ahora, notemos que no dice que no sea avaro, sino que aborrezca, o sea, que vea la avaricia como, uy, qué porquería ser avaro, eso es horrible, es algo que yo detesto. Sí, la avaricia no es simplemente no ser avaro, sino detestar la avaricia. Ahora, a veces la avaricia en los feligreses los lleva a trabajar en exceso y no tienen tiempo para discipular. La avaricia le quita el tiempo para el discipulado. Se requiere personas que puedan descansar en Dios, que si tienen compromisos espirituales, que si tienen discípulos, son capaces de colocar en su agenda esos compromisos y son capaces de atenderlos, y pase lo que pase, yo cumplo porque yo confío en Dios, estoy haciendo su voluntad. Pero no, este discípulo, no, a los 6 meses lo tengo que ver porque aunque sea nuevo, porque es que no tengo tiempo, hay mucho trabajo. ¿Sí? Y claro, mucho trabajo sin hacer la voluntad de Dios trae más trabajo. Pero cuando vas a hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que viene? El refrigerio. Sí, el descanso. Dios da lo que se necesita. Entonces, allí afecta la avaricia. Sí, hay gente que no tiene tiempo con la iglesia. Sí, porque están bendecidos económicamente y eso implica mucho trabajo. Y han dejado, yo le he dicho más de una vez por años a algunos discípulos, si le sale un trabajo, no disminuya su tiempo que le dedica a las cosas de Dios. O sea, si usted me viene a decir que su trabajo es más importante que las cosas de Dios, entonces lo que hacía ya no lo hace,
yo creo que está yendo para el otro lado. Sí, yo creo que le está yendo para el otro lado. Y es que la avaricia produce eso. No hay ni tiempo, sí, para eso. Peor, si un avaro llega a ser pastor, tuerce la doctrina y vemos esas iglesias tan espantosas enseñando pactos y una cantidad de mentiras. Un avaro enseñándole a otros avaros, porque cuando una persona va a esta iglesia y se cree todo ese cuento es porque es avaro. Y también sueña con dinero. Y si usted me entrega todo, Dios le da 100 veces más y es capaz de ir a entregarlo todo de su avaricia. ¿Sí? Y entonces aparecen esos, ¿sí?, que por no aborrecer la avaricia no deben estar en el liderazgo. ¿Sí? Uno debería decir, bueno, estas personas que no son fieles con sus diezmos, nunca me las ponga a enseñar. Estas personas que no cumplen acá, no las ponga de líder, porque son personas que su avaricia va a torcer las cosas que hacen. Hay que ponerse pilas en eso y es un concepto muy bíblico. O sea que la idea es, si reunimos todo lo que hemos visto es, ojo, Dios está pendiente en cambiar nuestro interior. Esa es la clave. Si al cambiar el interior las cosas cambian por fuera, el asunto funciona. La clave para que eso funcione es permanecer en la palabra. Pero obviamente, para que la iglesia funcione, es importante entender que cada uno debe, sí, ocupar su lugar y que debe haber gente dispuesta al liderazgo, ¿sí? Pero no cualquiera, sino personas como menciona la Escritura. Eso va a hacer que el asunto funcione bien. Eso era lo que no estaba haciendo Moisés y por eso, aunque tenía muy lindo corazón, le dice, vas a fracasar. O sea que el desafío es, escuche lo que dice la palabra de Dios. Involúcrese, saque tiempo, vuélvase virtuoso, asuma liderazgo, asuma un compromiso. Va a ser de enorme bendición para su vida. Ya algunos han hecho hartos cursos, pero nada de grupo de oración. Qué bueno que se involucren en eso. Yo arrancaba básicamente teniendo grupos de oración, pero pasa el tiempo y entiendo que Dios me pone a hacer otras cosas. Sin embargo, de vez en cuando voy y abro un grupo de oración. Y veo la misericordia de Dios. La otra vez abrí uno, allá hay 30 personas nuevas en la iglesia. Este año estuve con otra, bueno, vinieron solo como 7, están viniendo por ahí. Pero veo que los grupitos de oración traen resultado, pero no es mi función, yo no lo entiendo como mi función. Sí, pienso que es la función de los líderes de la iglesia. Sí, hasta que ellos lleguen a... es un proceso, pienso que lo mío es, como decían los apóstoles, debo dedicarme al ministerio de la palabra y a esto. Más aún cuando entiendo que a través de la página tenemos un montón de fans. Sí, hay un poco de gente de varias iglesias que anda metida todo el tiempo en la página recibiendo enseñanzas y entonces entiendo que lo que enseño no lo enseño solo para ustedes, ¿sí? Y por eso es que se filma y se graba y se sube y se invierte dinero mensual en la página para mantener ese misionero. Para mí la página es un misionero que ayuda para otros. Y entonces de Chile me escriben los pastores y de diferentes sitios diciendo que es una bendición, de España, de Italia, en fin, todo este tipo de cosas. No echemos en saco roto. El Señor Jesús antes de partir dijo, para que oremos, San Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Notemos que hay una íntima relación en qué tanto amas a Dios, qué tanto amas a los hijos de Dios. ¿Sí? Porque es imposible amar a Dios si no amamos a los que han sido engendrados por Él. Mejorar mi relación con Dios debe llevarme a mejorar mi relación allí y debemos ser factor, ¿sí?, de bendición para otros. Esa es la misión, ¿sí? Aprender a ser hombres de Dios, ¿sí?, virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia para ser, ¿sí?, siervos de otros y cumplir así con el plan de Dios. Vamos a orar.